En este vídeo voy a hablaros sobre 5 errores que cometemos sobre todo al principio y que en ese momento no tienen demasiada importancia, pero a largo plazo nos van a limitar bastante. Bueno, en realidad sí que tienen importancia, pero quiere decir que podemos seguir levantando los pesos que levantamos cuando aprendemos, a pesar de esos errores, solo que a largo plazo nos van a limitar. Error número 1. Aprender a realizar los levantamientos con una mala metodología de aprendizaje. Esto suele ser que aprendemos levantando simplemente la barra desde el suelo, como cuando hacemos un peso muerto, y eso nos lleva a muchísimos errores que pasan durante el camino, a no entrenar o a no practicar fases concretas que deberíamos practicar para aprender a hacer los levantamientos, que se podrían evitar simplemente utilizando otras de las muchas metodologías que hay. Mi recomendación es simplemente que mezcléis tanto levantamientos de suelo para aprender a sacarla de ahí, como levantamientos colgantes o de bloques que empecemos desde esas posiciones más altas para evitar que a esas posiciones lleguemos mal cuando levantamos de suelo. Es decir, si yo siempre aprendo los levantamientos desde aquí, puede que genere errores en las primeras fases del tirón que no me hagan llegar a esa posición de forma correcta y no sea capaz de aprender esa parte del movimiento. Si yo en cambio, por ejemplo, hacer el segundo tirón aprendo con la barra desde aquí, solo tengo que centrarme en esa fase. Si yo empiezo desde el suelo y por lo que sea, o llevo la barra separada o me siento demasiado, no llego a esa fase en la posición adecuada, nunca voy a aprender a hacerla bien. Segundo error, que curiosamente está muy relacionado con el primero, y es levantar sin contacto. ¿Por qué se produce esto precisamente? Porque si hacemos mal el primer tirón, no llegamos en una posición adecuada al segundo tirón y es muy difícil realizar el contacto. Además se puede sumar el miedo de llevar la barra pegada durante los movimientos, que suele pasar al principio. Esto se corregiría simplemente realizando una correcta metodología de aprendizaje en la que entendamos por qué merece la pena realizar el contacto en la parte del segundo tirón. Ahora diréis, ¿pero por qué es un problema levantar sin contacto? Os lo voy a explicar. Como ya sabéis, mientras nosotros levantamos, lo que tenemos que hacer es llevar la barra a una posición adecuada, bien sea de clean, bien sea de snatch, en la que seamos capaces de utilizar toda la fuerza de nuestro tren inferior. Si nosotros llevamos la barra separada, realmente toda la fuerza que podamos hacer con el tren inferior tiene que pasar por el torso y por las manos hasta transferírsela a la barra. Mientras que si la tenemos pegada, tanto en el clean como en el snatch, aquí tenemos un punto de transferencia directa de fuerza a la barra. Tercer error, que también está relacionado con el anterior, y es levantar con agarre prono normal, sin utilizar el hook grip. Primero vamos a ver, ¿por qué está relacionado con el punto anterior? Pues porque realmente cuando levantamos sin contacto, al no utilizar tanto la fuerza de las piernas, no hay un cambio de velocidad muy agresivo en la curva de aceleración de la barra, lo que produce que realmente el agarre no llegue a sufrir nunca tanto y nos permita levantar los pesos sin problema a pesar de no usar hook grip. Cuando la llevamos pegada y somos capaces de aprovechar el 100% de nuestra fuerza de piernas, vamos a ver que nuestro agarre es muy raro que sea tan fuerte como para soportar ese cambio de velocidad de la barra, y ahí necesitaremos usar hook grip. ¿Qué pasa? Que si hemos aprendido mal, levantamos sin contacto, no vamos a necesitar hacer hook grip, entonces nunca le vamos a ver el sentido. Y cuando aprendamos a hacer el hook grip, nos va a doler, nos va a molestar, cuando la llevamos pegada no vamos a saber aprovechar la fuerza, por lo que al final estos 3 puntos sobre todo son una escalera, uno consecuencia de la otra, y al final hace que a largo plazo nos limite mucho, porque levantar sin hook grip y sin contacto se levanta muchísimo menos que cuando podemos hacer el hook grip y aprovechar la transferencia de fuerza directamente desde las piernas. Básicamente, cuando yo levanto sin contacto, voy realizando una fuerza, voy acelerando la barra durante todo el recorrido de forma constante. No hay un momento en el que le dé un cambio de velocidad notable. En el momento que yo levanto con contacto, ese punto de contacto donde yo transfiero toda la fuerza, la barra va a salir a muchísima más velocidad. Y para esto voy a necesitar el hook grip para que aguante. Voy a poneros un ejemplo. Si yo hago un clean sin contacto, la voy subiendo por aquí y la recibiré. La barra todo el rato se acelera de forma progresiva. En el momento en el que yo hago un clean con contacto, en este punto la barra sale mucho más fuerte y cuando lleve mucho peso, si no hago hook grip, se me va a abrir la mano. Seguramente se te pueda escapar el agarre de una de las manos. Vamos con el cuarto error, y es no desplazar, no realizar ningún tipo de desplazamiento, ninguna diferencia entre las fases de tirón y la entrada por querer hacerlo bonito. Es común que cuando veáis a los chinos os dé la sensación de que no lo hacen así, pero cuando estamos aprendiendo, cuando no tenemos la experiencia de ellos, el hecho de no desplazar hace que estemos todo el rato manteniendo un punto de contacto y de presión con el suelo, que ellos no hacen. Ellos evitan el contacto y luego vuelven a apoyarlo, pero lo hacen de una forma muy sutil, que no te das cuenta. Cuando eres novato y practicas esto, normalmente lo que estás haciendo es fuerza
constantemente contra el suelo y eso te resta, te perjudica en la velocidad de entrada. Además, es mucho más difícil llevar la cadera hacia atrás en la fase de entrada cuando tenemos los pies completamente pegados al suelo, sobre todo al principio. De hecho, en las calificaciones de gente avanzada podéis ver que los levantamientos sin desplazamiento son un ejercicio técnico bastante complejo, sobre todo para eso, para trabajar la posición y la velocidad de entrada. Ojo, con esto no quiero decir que desplacemos a lo loco, que nos espatarremos, no, simplemente que marquemos la diferencia de las fases entre el tirón y la entrada. Podemos caer en el mismo sitio, podemos caer un poco más anchos, podemos caer como queramos, pero siempre marcando la diferencia. Vamos a ver un ejemplo. Cuando yo marco las diferencias, hago el tirón y luego recibo, estoy quitando mi peso, mi fuerza contra el suelo y recibiendo con el culo atrás de una forma mucho más fácil. Si yo después del tirón, sin desplazar, intento entrar, toda la fuerza, desde que la cadera está aquí apretando el culo hasta la recepción, tengo que hacer una flexión de cadera muy agresiva, que simplemente levantando los pies y cayendo va a ser mucho más sencilla. Las probabilidades de recibir la barra con la cadera adelantada o de no atrasarla lo suficiente en la entrada son mucho mayores si no desplazamos que si desplazamos. Es decir, el hecho de abrir y desplazar ya me tira el culo hacia atrás. Si no, si yo me quedo aquí y vuelvo a entrar, es más fácil que la cadera se me vaya hacia adelante. Básicamente porque voy a mantener el punto de apoyo en la punta del pie durante todo el movimiento y lo que necesito es retrasar ese punto de apoyo al arco del pie, no dejarlo siempre en la punta. Si yo no desplazo, me quedo apoyado sobre la punta y lo primero que voy a contactar con el suelo va a ser la punta hasta que apoye el resto. Si yo levanto y caigo con el pie plano, voy a poder tirar el peso atrás mucho mejor. Vamos con la quinta y la última, y es levantar con prisa, no querer o no marcar suficiente las posiciones. Es muy común que cuando estemos empezando haya posiciones en las que no estemos cómodos, ya sea posición de squat ATG profunda cuando hacemos un snatch, posición de split, una posición bastante incómoda o poco habitual, sobre todo cuando empezamos, y el querer recuperar rápido esas posiciones lo que hace es que pasemos menos tiempo en ellas y con ello, si tenemos un error de posición, al quitarlo rápido no nos da tiempo a corregirlo. Una de las mejores formas de corregir la posición ATG de la recepción de un snatch y la posición de split en la recepción de un jerk es simplemente hacer una pausa en esa posición. Creedme que vuestro cuerpo no es tonto. Si estáis en una posición mala de posición de split, ya en la propia pausa adaptaréis la posición a una posición correcta para poder aguantar esa posición. Si tú estás en una posición incorrecta con el peso demasiado adelantado, simplemente vas a dar un paso con la pierna trasera y lo vas a recuperar. Si tú aguantas pausa en esa posición, tu cuerpo va a decir, oye, estoy cargando mucho la pierna adelante, a lo mejor tengo que tirar un poco de peso hacia atrás para aguantar esta posición mucho más cómoda, que si lo hubieses recuperado rápido, tu cuerpo no habría podido pensar. Así que sobre todo al principio, sobre todo para gente novata, no tengáis problemas. No digo que aguantéis 10 segundos en la posición, simplemente cuando hacemos un snatch, marcamos la recepción, 1, 2, subimos, hacemos un jerk, marcamos la split, 1, 2, recuperamos. No queremos marcar, recuperar, porque si el peso está en un sitio donde no debe estar, al quitarlo rápido de ese sitio, no lo vamos a notar mucho, pero es que luego cuando haya mucho peso, no vamos a ser capaz de quitarlo a tiempo y se nos va a caer la barra. Eso se va a traducir en un fallo. Mientras que si nos acostumbramos a mantener esa posición, cuando luego con mucho peso se nos vaya un poquito la barra, vamos a ser capaz de aguantarla, de corregir la posición y de salvar el levantamiento. Esto ya sabéis que donde mejor se ve es en un jerk. Cuando hacemos la posición del jerk, si yo aguanto en esta posición estable, aguanto el tiempo necesario y luego recupero, mi cuerpo, a mi cabeza se le ha quedado grabado esa posición. Si yo en esta posición estoy demasiado adelantado y la recupero rápido con un paso hacia adelante, mi cuerpo nunca ha aprendido el punto de déjale peso a la pierna trasera, equilibra y luego recupera. ¿Por qué? Porque siempre que lo dejo delante voy a dar un paso y lo voy a recuperar. Cuando luego haya mucho peso, la barra me caiga y tenga el peso aquí delante, se me va a caer la barra porque no me va a dar tiempo a dar el paso y salvar el levantamiento, y eso se va a traducir en fallos, que es lo que queremos evitar. Así que hasta aquí el vídeo de hoy sobre esos 5 fallos más comunes, que sobre todo lo digo porque son los que más me he encontrado cuando he dado clases de halterofilia, seminarios y demás en bosses de CrossFit. Aprendes, cometes esos errores que al principio, con el peso que levantas, no te generan un impedimento demasiado grande para levantar, pero te va a poner un techo mucho más bajo que luego te va a costar mucho superar. Cuando a lo mejor al principio, si lo pasas un poco mal y corriges esos errores, aunque con esos pesos que estés levantando no lo notes, cuando mejores la fuerza vas a ser capaz de aprovecharla para seguir mejorando tus levantamientos y poder seguir cargando más kilos. Si queréis que profundice sobre alguno de ellos, dejadme en los comentarios. Cualquier sugerencia que tengáis ya sabéis que es bienvenida y nos vemos en los próximos vídeos.